Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Sin Junior No Hay Senior, donde lo que nosotros más queremos es que más personas entren a esta fascinante industria y no solamente entren, sino que además aceleren su desarrollo profesional en ella. Entonces, con foco en ello, es que tenemos un tremendo invitado y puntualmente estaremos hablando de cómo tú puedes multiplicar por 3 tu crecimiento de carrera. Y esto junto a el crack y genio Andrés Fermín, Senior UX Mentor y productor del podcast Quiero tu puesto. ¿Cómo estás, Andrés? De muy buen ánimo y emocionado por esta conversación, así que no podría estar en mejor momento. Eso, muy bien. Oye, como te lo decía también tras bambalinas, ¿qué es podcast más bueno? Claramente, productor de podcast de muy buen nivel. Oye, para entrar de lleno con las preguntas de entregar el máximo valor, voy a partir con una pregunta que partimos siempre, que es, ¿qué cosas sabes tú que la mayoría de las personas desconoce o podría estar en desacuerdo? Y esto puntualmente con el trabajo en la industria digital. Ok, no sé si haya mucha gente en desacuerdo, pero sí suele ser algo un poco sorpresivo en cierto nivel. Y es que en mi opinión o en mi experiencia vas a escalar en relación directa a la cantidad de riesgos que tomes. Todos los trabajadores en tecnología, en cualquier industria en realidad, podemos amasar cantidades increíbles de conocimiento, cursos, workshops, capacitaciones. Yo siempre hago una analogía como al dinero. Tú puedes amasar también grandes cantidades de dinero, pero ese dinero lo puedes tener tranquilito en una cuenta de ahorros o lo puedes invertir en la bolsa para que asumas el riesgo de perder, pero también el riesgo de ganar más. Y pasa lo mismo con el conocimiento. Por lo general, en mi experiencia, las personalidades abiertas al riesgo son las que escalan más rápido. Suelen ser individuos dispuestos a ir contrasentido o a salir de su zona de confort, a salir de procesos regulares, a salir de sus descripciones de cargo. Personas dispuestas a cometer errores fuera de lo que les compete, básicamente. Y esto lo vinculo a una frase que leí, no recuerdo en dónde, que decía, el maestro ha fallado más veces de las que el novato ha intentado. Entonces, si es un juego estadístico, solamente deberíamos tratar de intentar más veces. Qué buen punto. Dame un ¿Sabes que nunca segundito lo que la había... computadora me está diciendo que no la conecté a la corriente y no, que no No, se vaya a morir. sí, no te pregunto. Yo voy a complementar por mientras. Vale. Creo que está genial lo que mencionaba. Y de hecho no lo habían mencionado antes porque en general uno cuando habla de riesgos lo ve como el lado de inversiones, o sea, habla mucho en relación a las empresas. Pero es importante que lo tengan presente porque hace mucho sentido si uno lo hace como conscientes. Bueno, está muy, yo creo, como ligado, oye, ¿me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? Eso es un riesgo. Entonces, eh, por ejemplo, lo preguntaba hace poco como en mi LinkedIn, que algo que le ha pasado como a muchas personas cuando están buscando trabajo y postulan a muchos lados, y bueno, le dicen una empresa, listo, estás contratado, pero, no sé, al día siguiente o pasados 2 días te dicen, oye, la otra empresa que te ofrece más dinero, pero, no sé, pues ahí también hay un riesgo de, bueno, ¿la acepto o no la acepto? Sí. Está muy ligado a lo que decía y decía que, claro, no lo había pensado en relación a los puestos de trabajo en general, se ve muy con visión de empresa o inversiones, pero es obviamente es la misma analogía con los trabajos y que muchas gracias porque yo al menos no lo había pensado de esta forma como en moverse laboralmente. Es igual, o sea, funciona exactamente igual y de hecho conozco ejemplos de ambos casos. Conozco personas que aceptaron un contrato con una buena compañía, pero la compañía de sus sueños o la que realmente hacía un feeling cultural les habló 2 semanas después. Hay quien se ha ido con los problemas que acarrea irte después de un compromiso que acabas de asumir hace una semana, pero en este caso específico no se ha arrepentido, como que el riesgo que asumió de manchar su reputación en un lugar que es bueno, no es un mal lugar de trabajo en el que estaba, por irse al que le daba feeling y le daba química, hasta ahora ha sido una apuesta que le ha pagado buenos dividendos porque sigue en la compañía de sus sueños y está trabajando muy cómodamente. Oye, esto no es una pregunta que estaba como planificada, pero pensando en esto mismo que yo creo que
es una pregunta bien como polémica, en el sentido, ¿cuál es tu opinión? Claro, lo mencionaste ahí el caso de una persona conocida, pero ¿qué es lo que opinas tú? Siempre me derivo al contexto con preguntas así. Va a depender de la etapa en la carrera en la que estés. No es lo mismo renunciar a un trabajo en el inicio de tu carrera y manchar, entre comillas, tu única referencia en el mercado. Por ejemplo, alguien que haya entrado a su primer trabajo. Difícil que te vayan a recomendar un segundo si te vas mal de ahí. Contrario a una persona que quizá ya tenga una trayectoria, un criterio formado, un networking también que le permita saltar de un lado al otro y que haya un daño, porque hay daño cuando deshaces una decisión a la que ya había firmado, pero es un daño que se puede controlar mucho mejor si ya tienes un tiempo en la industria a que si estás entrando a un país, a una industria, a una organización, a un sector, a un equipo y hagas ese tipo de jugadas. Creo que va a depender mucho del lugar en el que estés. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que en general siempre la respuesta es depende, así que Sí, sí, muy bien. esa es mi palabra favorita, depende del contexto, porque no hay una receta para todo, es imposible. Sí, totalmente. Y en relación a eso, mi opinión al respecto es que, claro, siempre también depende, pero en general tienen que pensar bastante en ustedes más que en la empresa en sí. Sí, Y lo que sí o sí, o sea, creo que es más generalizado y también espero tu opinión al respecto, es que si van a hacer este cambio y va a ser tan abrupto, no lo pongan en su CV después cuando se quieran hacer algún cambio, porque eso se ve muy feo. De hecho, cuando me toca a mí también revisar como perfiles, que las personas estén menos de un año o muchas, ha pasado por muchas empresas y solamente un año, llama la atención, por decirlo claro. menos. Entonces, yo al menos recomendaría que esa empresa ni siquiera se ponga, como trabajé una semana en el CV, Sí, no, 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 eso no fue un lo error. recomiendo. Yo creería lo mismo. No sé cómo lo resolvió esta persona que te comento, les voy a preguntar de hecho, pero no lo coloqué, o sea, no es una experiencia laboral, fue un error personal realmente. Y tampoco lo ocultaría, podría conversarlo abiertamente con la claridad de, mira, yo tomé esta decisión por mis convicciones personales, por mi forma de ser, mis aspiraciones de mi carrera y sinceramente a pesar del riesgo que asumí yéndome de un lugar, repito, manchando entre comillas mi reputación, la apuesta que yo quería hacer era trabajar en el lugar en el que yo quiero, así que estoy demostrando igual convicciones. Todo comunica en procesos de contratación. Claro, muy bien. Oye, Andrés, para también traspasar un poco como tu experiencia y que no te describí mucho, pero para como contarle a la audiencia a quienes no te conocen, Andrés es un crack que ha crecido muchísimo en la parte puntualmente de UX UI, no sé si UX UI o solamente UX, UX ambas, UI, sí, todo el unicornio que se pedía al principio. eso muy bien, y ha pasado por distintas empresas y así creciendo también y de cierta forma corriendo riesgos en su carrera. Entonces, eh, primero antes de como avanzar a que cuentes eso como de tu experiencia, me gustaría que cuentes cómo es el mercado laboral y puntualmente de la industria TI, en específico UX UI, como de los trabajos. Pensando que ahora, siempre como una industria muy potente, pero pasa que ahora como ha habido distintos despidos masivos, la gente dice, oye, quizá Sí, ahora no es momento de que estudie, sí. me meta esta carrera UX UI o cualquier carrera digital porque están habiendo muchos despidos. No sé qué opinas. Es delicado, o sea, siento que sí estamos pasando por la muy presagiada recesión que se hablaba desde la pandemia y creo que el impacto ha sido post-pandémico porque pasamos de ser una burbuja en un crecimiento absurdamente acelerado a una burbuja que llevó una aguja, puede ser de una jeringa, de una vacuna, y la explotó básicamente. Entonces yo creo que todavía estamos volviendo a la normalidad después de todo el daño y los beneficios que hubo durante la pandemia. Creo que se han frenado crecimientos acelerados de muchas empresas, principalmente la FANG, Facebook, Amazon, Netflix y Google. Votaron gente, mucha grasa adicional, entre comillas, también. Entonces, eso, ese fenómeno ha devuelto al mercado a muchos trabajadores con mucha experiencia en el mercado, con nombrecitos del peso de Netflix, Meta, Google, Betterfly, para hablar de empresas locales. Muchas empresas grandes han votado personas, las han devuelto al mercado. Esto se puede convertir o se traduce en más competencia, sí o sí, porque vas a competir con estas personas, bien sea por puestos de trabajo o bien sea en emprendimientos, porque quizás no todos se reinsertan
a un trabajo formal, sino que quizás se lanzan al emprendimiento. Pero igual es más competencia en la calle, es más conocimiento, es un mercado un poco más cerrado por la demanda que hay. Y yo creo que esta tormenta va a pasar porque la transformación digital no se va a frenar, las empresas no van a dejar de digitalizarse, las empresas que hoy en día están inmaduras, perdón, en 3, 5 años podrían madurar y empezar a requerir perfiles con mucha más formación. Pero yo creo que la tarea ahora viene a nivelar la oferta y la demanda, tanto la formación como tanto la formación académica como la formación de equipos en empresas, para tratar de encontrar el equilibrio entre las necesidades de la industria y la formación que se pueda dar para suplir esta necesidad de profesionales y que ojalá no se sobrecapaciten personas en un sector que está en constante cambio. Además, esto puede cambiar de mañana a pasado, en 3 meses, por decir algo, y las mallas curriculares pueden cambiar. Los profesionales como yo, que me he tenido que reinventar en múltiples ocasiones en mi carrera, he tenido que aprender nuevas tecnologías, nuevas metodologías, he tenido que adaptarme en el camino. Yo creo que esa es la palabra que no va a faltar en el futuro en el mercado. Todos nos vamos a tener que adaptar. Pero se va a nivelar. O eso es lo que yo estoy esperando y prendo velitas y hago rituales satánicos para que ojalá todo se nivele Oye, rápido. y en ese sentido, entonces, en resumen, yo estoy pensando en ingresar a la industria. ¿Espero o entro y se va a arreglar o le doy nomás? Investiga. La fe es buena, pero estamos en la era de la superinformación. Nunca había habido tanto acceso a información como en esta etapa en la que estamos. Ya ni siquiera tienes que googlear. Ahora un chat te la puede googlear y le puedes pedir la fuente. Entonces, cuentamos Hacerme una aquí recomendación. o un sumario. Contexto, tengo este trabajo en esta industria, gano esto, soy de tal país, me conviene estudiar. ¿Qué puedo No, hacer? Aquí, por lo menos en Chile, local, que creo que donde ustedes tienen también el centro más grande de operaciones, existe una herramienta invaluable que es Get On Board. Get On Board está, en el tiempo en la que las conocí, era el mejor portal para poder conseguir empleos curados, como revisados en nuestra industria. Y hace no mucho sacaron una página con insights y están revelando y abriéndole la puerta a todos los que quieran leer esa información de todos los datos que ellos han recaudado en todo este tiempo. Entonces ahí puedes ver cómo han fluctuado los salarios, si se ha visto una baja en comparación a una alza que venían teniendo los empleos en TI. Monitorear eso, monitorear cómo se comportan los sueldos, monitorear cómo se comporta la oferta, la demanda, cuántas empresas están pidiendo, qué habilidades están pidiendo. No lanzarse ciego, tratar de llegar a un bootcamp, ojalá, o a conversar, a un bootcamp o cualquier oportunidad académica, ya con una claridad o una idea de en dónde te estás metiendo para minimizar el margen de error, básicamente, que no te vaya a salir el tiro contrario a lo que totalmente. esperabas. Claro, y mucha gente también ve como dice, oye, me voy a meter a un bootcamp porque quiero ganar plata, pero no sabe ni Sí, siquiera lo que se está metiendo, entonces exacto. Que no como te que mueva el empieza a dinero hacerle la tampoco. máscara. Que no te mueva el dinero porque ya esta promesa de la burbuja que no explotaba, o sea, estamos trabajando en una industria que explotó post pandemia y todavía muchas marcas grandes, muchas aplicaciones grandes, Spotify todavía no es rentable. Hay muchas más empresas de las que creemos no son rentables todavía. Uber todavía, si mal no recuerdo, todavía no es rentable. Entonces son juegos a muy largo plazo, son negocios, entonces requiere cierto nivel de monitoreo, conversar este tipo de conversaciones, conversar en el bootcamp, conversar en la universidad, conversar con todas las personas que puedas para hacerte una imagen lo más fiel posible. Sí, muy buena acotación. Yo creo que es clave nutrirse de distintas fuentes porque Sí, nadie es Dios y tiene como la verdad absoluta. 100%. Y claro, yo creo que, bien lo decías también, de que vivimos en un mundo que estamos rodeados de información, entonces la información está, lo importante es ver cómo se cura y uno toma la decisión que es la mejor para uno porque mi Exacto. decisión no es la misma que para otra persona. Es como las noticias. Tú puedes ver un canal de noticias y otro canal y pueden estar polarizados para lugares distintos. Y no estás Claro, consumiendo la realidad total, estás consumiendo un ángulo de la historia. así es. Oye, me gustaría hacer una acotación con respecto al mercado, que, claro, aquí lo que está pasando es que el mundo startup y inversionista están mucho más cuidadosos por el tema de dinero, entonces dado eso, están buscando ser más eficientes más que crecer más, y dado eso, quienes crecieron muchísimo en la pandemia han botado esta grasa, como decías tú, y en el fondo han hecho muchos despidos. Pero también una cosa interesante que salió hace poco en el New York Times por un estudio que hizo, si no me equivoco, la consultora Ravelio Labs,
Lo que está pasando es un movimiento de industria que ya se venía viendo en Silicon Valley, de que eh, casi todas las personas querían trabajar en empresas tech, entonces las empresas como de salud, manufactura, no podían contratarlo y lo que está pasando es un movimiento de industria. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, según el último informe que había sacado el Ministerio de Trabajo allá, las oportunidades para trabajo en la industria de tecnología seguían creciendo. Entonces, está bien interesante eso, porque claro, lo que es más notorio, lo mismo cuando pasan accidentes, uno dice, oye, no, es que es peligroso andar en avión porque se cayó un avión y como que queda muy en la Sí, mente. Entonces, si una empresa muy grande y como muy llamativa es un despido, hay un sí. desastre en la economía. Para que la gente también no se quede con esa sensación de miedo y que sí, hay una contracción económica mundial, pero las empresas siguen demandando talento, probablemente haya bajado, pero esto va a seguir en aumento porque el mundo necesita Sí. perfiles Y tecnológicos. se demostró la necesidad de tener servicios digitales, de tener presencia en la web. Esa fue una de las cosas positivas de la pandemia. Reposicionó, miren, estas cosas, lo que hacen los computines, necesario Claro. para tu negocio. Y con lo mismo también con esto de inteligencia artificial, oye, es que por la inteligencia artificial se están destruyendo varios trabajos, pero se están creando varios. Así que, Exacto. para Lo tenerlo en mismo cuenta. que hizo la industrialización en su momento, lo mismo que han hecho todos los cambios grandes en la humanidad a nivel Así laboral. es. Oye, ya, entonces tenemos claro el contexto de la industria. Y ahora cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Qué has vivido? Y más que como que has vivido, ser más puntual. Que yo creo que algo que yo me pregunto y muchas personas se tienen que estar preguntando es, ¿cuándo es el momento de hacer un cambio de trabajo o empezar a cuestionarme? ¿Es desde que partí me empiezo a cuestionar o qué tiene que pasar para yo decir, oye, ya es momento de irme a otra empresa o empezar a buscar? Yo creo que va muy de la mano con la comunicación intrapersonal, esa claridad de qué quiero hacer, si estoy haciendo, me estoy alejando de mi futuro ideal o de lo que me gusta hacer. ¿Qué tan, qué tanto puede influir el burnout también? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando sin parar? A veces no necesitas renunciar, necesitas vacaciones. Yo me he visto en esa encrucijada múltiples veces. Eh, Va a depender, creo que, de esos dos puntos y un tercero del análisis del mercado. Porque no es lo mismo buscar un empleo cuando no tienes empleo y estás buscando entrar a la industria. La necesidad, dependiendo de tu situación, te puede obligar a entrar de una manera o de otra. Contrario a una persona que quizás tiene un empleo, pero el empleo no está tan cerca a lo que quiere, sin embargo puede estar en la industria, pero podría, estando, operando en el lugar en el que está, tener un piecito afuera, un ojo hacia afuera y esperar a que la oportunidad correcta se acerque para dar un salto. Yo creo que la clave, o sea, el cuándo es muy contextual, es muy personal, pero el cómo, desde mi perspectiva, tiene que ser muy medido, muy investigado, lo más suave posible. A menos de que estés en una situación que necesites tomar un riesgo grande, A o B, renuncio y después resuelvo. Si te está afectando a la salud mental, por ejemplo, hay veces que es mejor cortar eso y algo saldrá, así sea por un sueldo menor. Conozco personas que han alcanzado como el techo a nivel de posiciones en una industria y por cambiarse, por entrar a tecnología o entrar a otra rama de tecnología, por ejemplo, un diseñador industrial es el caso específico, y se pasó a diseño UX, se bajó sueldo, se bajó bastante del mérito, del estatus, de lo que había conseguido en el otro rubro y empezó un poquito más abajo. Pero ya en menos de 2, 3 años ha alcanzado un poco y sobrepasado probablemente el nivel en el que estaba. Entonces, va de la mano con lo que tú quieras como persona, con el nivel de riesgo que tu situación te permita tomar y con lo que el mercado te ofrezca, porque a veces querer no siempre es poder. Hay que esperar el momento oportuno para poder hacer cambios. Claro. Y en ese sentido, pensando que la mayoría de nuestra audiencia son personas que están buscando su primera experiencia laboral o quizás recién la consiguieron, eh, ¿qué deberían tener en mente para esta primer trabajo? Como una pregunta como que la agrego para tenerlo en mente, que ha sido como polémico, remoto o no remoto y no sé, cualquier otra cualidad que debiese tener esta empresa ideal, pensando que se puede escoger. O sea, lo primero, cualquier empresa que, si estás buscando entrar a la industria, entra por la primera oportunidad que te ofrezcan. Y trata, obviamente, lo que conversamos, de quedarte el tiempo suficiente
Ojalá, para aprender, para que se convierta en una experiencia laboral, para que no tengas que quitarlo de tu currículum como un error, sino que digan, no, sí, esta fue mi primera oportunidad, fue mi puerta de entrada. De repente no era la industria que yo quería, no era el puesto que yo quería o no tenían el nivel de madurez que yo estaba esperando, pero fue una oportunidad de aprendizaje. Creo que es muy importante al inicio de la carrera, sea por contrato o por freelance, tomarse cada oportunidad, sea la ideal, sea un cliente soñado, sea un cliente del infierno, es una oportunidad de aprendizaje porque estás partiendo. Ya de ahí a que quizás ese trabajo o ese puesto o esa empresa cumpla su función en tu desarrollo de carrera, en lo que tú sabes que es tu planificación, ojalá si lo tienes claro, de las habilidades que necesitabas formar, ahí puede ser un momento ya de empezar a pensar en irte a otro lugar. Pero siempre que tengas a alguien de quien aprender o alguien con quien conversar y expandir un poco tu conocimiento, estás en un lugar en el que no estás mal. Te pueden pagar más, te pueden pagar menos, pero si estás aprendiendo, este trabajo está cumpliendo una función que más adelante la vas a ver. Lo prometo, es una poción que te ayudará más adelante en el juego. Pero paciencia y claridad. Yo creo que la claridad personal para entender si te estás alejando o acercando y poder comunicar también eso a quien sea que esté monitoreando tu trabajo. Decirle, mira, no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, mira, me estoy aburriendo, mira, me está pasando esto. Hay muchas formas de atacar los problemas antes de llegar a soluciones como renunciar y moverte o buscar otro trabajo, que es lo mismo que acabo de decir. Y remoto o no remoto, da lo mismo. Yo tengo, o sea, va a depender nuevamente del contexto, porque yo tengo amor y odio por el trabajo remoto porque tiene muchos beneficios, pero también trae muchos problemas en paralelo, personales y organizacionales. Pero lo digo desde yo mi privilegio de que estoy ubicado en Santiago, tengo una bicicleta que me permite moverme, tengo una movilidad que por lo general no me quita más de 40 minutos llegar a las oficinas en las que trabajo ahora, porque también podría trabajar en otros lugares. Entonces, tiene el beneficio de trabajar presencial, es mucho más fácil conectar con las personas, es mucho más fácil encontrar personas con tu fit como cultural, porque tampoco somos monedita de oro para que le caigamos o nos caiga bien todo el mundo, pero esta colaboración se suele dar mucho más fluida y más natural en entornos presenciales que digitales, porque incluso aquí nosotros estamos en este cuadrito en el que nos estamos viendo, podríamos estar en persona probablemente golpeándonos el brazo, sí, o sea, se da para otro tipo de interacciones. ¿Dónde creo que es ultra beneficioso el trabajo remoto para la ejecución? Todo lo que no tiene que ver con comunicación, todo lo que no tiene que ver con estrategia, con consenso, con reuniones. Cuando yo me siento a trabajar, en mi casa lo hago 10 millones de veces más tranquilo. Pero, o sea, va a depender de las aptitudes de cada uno. Yo tengo mis pros y mis contras de cuando estoy en la casa, mis pros y mis contras de cuando estoy en la calle, con mis beneficios de dónde estoy ubicado y dónde vivo también. Yo tengo un escritorio grande, tengo un monitor grande, yo he invertido en mi espacio de trabajo. No todos tienen ese beneficio, hay personas que tienen niños, mascotas, otros problemas, otros problemas no, otras situaciones vinculadas a estar en casa, que es un terreno muy variado. Yo creería que lo que le convendría a las empresas es mantener una capacidad híbrida, que las personas puedan organizarse e ir en presencial, porque yo creo que es muy importante ver a las personas y también tenga la flexibilidad que si una persona quiere trabajar en su casa y puede autogestionarse, tenga la libertad y la autonomía para hacerlo. Si tienen una de esas dos o es negociable, estás en un lugar racional. Sí, comparto. O sea, nosotros partimos de un modelo de trabajo que era 100% presencial, después con la pandemia, así como muchas empresas se vieron obligadas a trabajar remoto, y ahí hemos quedado, pero claro, ya estamos viendo cómo dar la opción de que las personas si quieren ir a trabajar presencial, vayan, y en general los equipos se juntan de manera como presencial, Eso es cuando bueno. gustan. De hecho, no sé, la semana pasada nos juntamos con un equipo mío y claro, es distinto, tiene su gracia la presencialidad. Sí. Oye, y pensando en que, claro, hay una situación de privilegio en el sentido de vivir en una capital, por el lado de las personas que no viven como en capitales o como en lugares que puedan conseguir un trabajo, y pensando esta tendencia que es contrario a lo que pensaba, que con la pandemia que más empresas quedaran remoto, ha pasado que, bueno, sí, nosotros nos quedamos y varios también, pero en vez de como permanecer, algunos están volviendo a la presencialidad y varios con este modelo híbrido. ¿Qué opinas de eso de que, qué hago yo? ¿Vivo en una región o vivo en un lugar que es muy difícil de manera presencial conseguir un trabajo?
me muevo que debería ser. Puede depender de las proyecciones de vida, porque está el problema de vivo en una región y no estoy en la capital de mi país, y también está el problema de vivo en un país en el que no es muy rentable o no hay muy buen clima laboral para trabajar, ni interno ni externo. Creería que va a depender, o recomendaría que dependa un poco más de los factores de hacia dónde quieres orientar la carrera. Porque no creo que dejen de existir oportunidades para personas en lugares remotos, de hecho, y también es importante entender la dinámica de la economía de contratar a alguien en un lugar remoto, el trabajo remoto, y ustedes creo que lo deben saber bien, no es solamente por comodidad a los empleados, que es uno de los puntos beneficiosos, también es por economía a los empleadores. Te ahorras un pocotón de gastos de espacios que puede que se usen, puede que no, dependerá de la industria y del contexto. Pero si tú te vas a ofrecer como trabajador desde el lugar en el que te quieras quedar en el mundo, porque parte de los beneficios de trabajar en digital, en línea, es que te puedes ir a un campo y tomar leche fresca de vaca todas las mañanas, exacto, y trabajar y ser efectivo y ser eficiente y lograr un impacto en los negocios, en el mundo, en quien sea que esté operando. Y también hay un beneficio en acercarte a las capitales, acercarte a la presencialidad, acercarte a esta dinámica y una dinámica que está medio curiosa porque como bien comentas, empresas como Google y Tesla y Amazon están empujando duro la vuelta a la oficina y yo tengo miedo por lo que eso puede impactar en el coletazo cultural cuando nos pegue a nosotros. Pero yo creo que tanto para empleadores que ideal si involucren a sus empleados en la toma de decisiones de qué es mejor, si presencial, si en línea, cuántas veces presencial, en qué lugares presenciales para que haya algún tipo de consenso. Por el lado de los empleados o quienes aspiramos también en trabajar en empresas de este estilo, tengamos claridad y busquemos los lugares que hagan fit con nuestra cultura. Hay personas que ya se casaron con el estilo de vida de nómadas digitales. Difícil arrancarle a alguien ese beneficio. Y hay personas que simplemente su proyección de vida es estar estacionadas en un lugar y no tienen problemas en moverse. Entonces, con tal que existan empresas y sea un elemento diferenciador también para que atraigan personas con un fit cultural u otro, yo creo que ese fit y esa claridad de a qué cultura pertenezco o a cuál cultura me puedo adaptar va a ser la clave para seleccionar un trabajo en el futuro. Buenísimo. Oye, y pensando en, en tu historia de vida, que en general a la gente le gusta mucho más como hablar de datos duros, es qué cosas me ha funcionado a mí. Cuéntanos como, ¿qué crees que es lo que te ha funcionado más como en tu vida como para avanzar de manera exitosa? Está muy general la pregunta, pero No, pero sí, sí entiendo. O sea, yo creo que si tuviese que elegir algo que yo creo que ha nutrido mi carrera y me ha permitido moverme de la manera en que me he movido, tanto aquí en Chile como en Venezuela, es esto que estamos haciendo. Es conversar con todo el mundo. O sea, creo que no tener miedo a exponer mis ideas es parte de esto porque uno se expone a que te cuestionen. No avergonzarme si me equivoco también es algo que me costó experiencia, aprender que es normal y normalizar equivocarse en un entorno corporativo, normalizar perder dinero, normalizar estar errado y estar abierto a ser persuadido al mismo nivel que yo quiero persuadir a otros en sus ideas. Yo creo que eso ha sido la clave para ganar un nivel de madurez personal primero, que después es que se decanta a lo profesional, que me permite una fluidez al hablar con mis pares, al hablar con mis superiores, al hablar con colegas o con personas ajenas a nuestra industria. Yo creo que estas conversaciones son una fuente de conocimiento que ningún libro te va a dar y es mucho más contextual y aplicable a tu historia personal que cualquier consejo que te pueda dar un gurú que vive en otro país. O sea, hay historias y hay conocimiento, hay joyas en cualquier persona que tienes a tu alrededor que no lo sabes hasta que empiezas a hacer las preguntas correctas. Aprender a hacer preguntas correctas podría ser el resumen de buenísimo. qué me ha servido. Y lo otro que conectaría con lo que dijiste es que esto de las comunicaciones, que un problema que yo he notado es que la gente cree que tiene que entrar a trabajar y como que con que produzca sola o solo es suficiente y no es así. Todos tenemos que comunicarnos para poder ser efectivos y eso es al menos con el equipo de la empresa y mientras más se conozca a toda la empresa, mejor uno puede hacer el trabajo porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando en la parte técnica, pero si conozco la parte comercial, conozco la parte de administración y finanzas, o sea, conozco todo, tengo una visión mucho más global y puedo aportar más.
Y eso va a ayudar a ser como mejor trabajador y así poder crecer más. Y eso sí, lo amplío a conocer la industria, a conocer qué es lo que están haciendo otras personas, me va a ayudar a conectarme con otros. Y si voy un paso más, como también lo decía de alguna forma, demostrarse, que lo conversábamos también, que es algo bien importante, uno va viendo a esas personas que son destacadas. Entonces, por ejemplo, varias personas que nosotros como que hemos destacado por ciertas cosas, y después va viendo que las empresas también las va llamando, y es obvio. Entonces, hay que ponerse en el caso de que si uno ve como una persona que no se me aparece en LinkedIn, que estuvo en este podcast o no sé, o en tal evento, que habló con tal cosa, y puede ser que solamente asistió, no habló con nadie, pero lo contó, que asistió y que aprendió tal Claro. cosa, ya va llamando la atención. Entonces, es importante, claro, esto se traduce al final en marca personal y quizás generando con los contactos, pero que es clave que también se tenga presente, porque muchas veces esto como que uno no lo ve como algo importante, pero sí es bien importante para ser como reconocido, y más que para que uno cuando salga a buscar trabajo es que te lleguen las ofertas, que yo Sí. creo que, no sé, podrías comentar un poco eso, pero Es seguro, un- seguro que te llegan a ti ofertas de trabajo. es una especie de inbound marketing, porque empiezas Claro, a traer las cosas a ti en vez de tú irlas a perseguir. Y para irme al inicio de lo que estaba comentando, de hecho, podemos hacer una analogía también con dinero y el conocimiento. Tú puedes tener un barco lleno de oro, pero si se hunde en el Atlántico, ese oro no sirve de nada en el fondo, tienes que llegar a puerto. En pocos lugares se enseña o se habla, creo que es muy empírico esta realización de que hay que aprender a hablar y hay que aprender a expresarse. Porque bien sea una organización, para poder brillar, para poder demostrar el valor que aportas, para poder explicar tus ideas y para poder debatir, las personas que creen que trabajando independientes o freelanceando van a estar puro ejecutando solos, también tienen más todavía. Tienes que saber hablar, porque si trabajas independiente, tú negocias, tú cierras, tú comunicas, tú haces todo. Que también es muy buena escuela para desarrollar estas habilidades, que esa es el punto 2. No es una intervención divina de nacimiento, haber nacido extrovertido o introvertido. La comunicación, la comprensión, aprender a escuchar, aprender a hacer preguntas es algo que se puede estudiar y practicar fácilmente. Es un músculo que yo personalmente he practicado desde hace rato. Entonces, es muy importante aprender, practicarlo. Yo creo que puedes leerlo, puedes hacer muchos cursos, workshops, ver videos, pero habla. Pregúntale al de al lado, búscale conversación, júntate con personas extrovertidas, júntate con quienes ves que hablan con todos y trata de imitar algo de ellos. ¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hacen para que las personas lleguen y les cuenten las cosas y los llenen de información, en lugar de ellos estar persiguiendo esas cosas al mismo nivel de cómo hago yo para publicar y cómo haces tú para publicar contenido, y que te lleguen a ti las preguntas, te lleguen a ti las ofertas? Está todo hecho, solamente hay que imitar, buscar qué copio de aquí, qué copio de acá, qué me sirve de acá. Si estoy en un entorno corporativo, quiero brillar en este equipo. Si estoy en un entorno personal, quiero brillar en esta industria o entre este sector. El contexto nuevamente es muy puntual, pero la práctica sigue siendo la misma. Habla, habla y trata y pide feedback de qué puedes mejorar. Grábate y ve qué puedes mejorar de la forma en que te explicas, la forma en que te expresas, porque esa es la primera venta. El cómo vendes una idea, después es que puedes vender un proyecto. 100% de acuerdo. Oye, para ir cerrando, lo sé, ocupadísimo, André, y agradezco tu tiempo. ¿Qué consejo final le podría dar como a toda la audiencia que se dirían que dejar como grabado para crecer de manera acelerada en esta industria digital? Me voy a quedar con lo último que hablamos, aprender a hablar. Conviértete de alguna manera en una persona agradable, sé una persona empática, preocúpate por tu trabajo, por tu desempeño, por cómo te miran en la empresa, pero también preocúpate por las personas con las que trabajas y cómo ayudas a que esas personas las vean bien, las entiendan y las comprendan también. Yo desde diseño trabajo mucho mejor si sé cómo trabaja el equipo de desarrollo. Yo como diseñador trabajo mucho mejor, que tú lo comentaste también, si sé cómo opera analítica, si sé cómo opera el negocio. Entonces, vas a ir
metiendo un mix de todo lo que hemos hablado en esta conversación, conversando con distintas personas, con distintos cargos, vas a estar practicando tus habilidades para expresarte, tus habilidades para persuadir, para ser persuadido, vas a estar aprendiendo del negocio, puedes estar aprendiendo cosas técnicas, puedes estar haciendo networking, team building. Hablar abre una cantidad absurda de puertas a nivel personal, a nivel profesional, y yo creo que es algo de lo que irónicamente se habla poco. Entonces, promover conversaciones, aprende a hablar, aprende a aportar desde tu conocimiento y aprende también a pedir desde el conocimiento de los demás para tu beneficio propio, porque mejor que los libros. Hablar con tus pares y hablar con sus superiores y hablar con personas que no tienen nada que ver con lo que haces te van a ayudar a tener una claridad personal mucho más grande y a tomar decisiones y a guiar tu carrera de una manera más orgánica y no tan rígido como muchas personas quizás llevan las carreras de yo estudié esto y no puedo pasar para allá. No, tú estudiaste esto. Cada estudio que haces es un timón, no es un ancla. Esto lo leí en el LinkedIn, creo que de Perfecto lo dice mucho. Tu carrera debe ser un timón y no un ancla. Debes guiarte hacia dónde es el siguiente puerto y no dejarte anclado a ese lugar. Y me parece que es una analogía espectacular para esto. Eso, muy bien, qué grande Andrés. Oye, solamente acotar que en general las personas les gusta a todos ayudar y muchas veces uno tiene miedo a Sí. pedir ayuda, pero estoy seguro que, o sea, por favor, pidan ayuda, escriban a la gente de ese LinkedIn que no conozcan, no tengan idea, estoy seguro que le van a responder. Ahí voy a hacer un ejemplo muy puntual de mi... Yo tengo hasta mi teléfono publicado en LinkedIn y me dicen, oye, pero ¿por qué lo publicas? Seguro te llega, te llaman mucho. Nadie. No, Entonces, atrévanse a escribir a la gente, por ejemplo, a los mismos reclutadores, si usted le escribe, lo más probable es que le respondan y se ve bien eso, no se ve mal. Así es buen que plan. muy alineado con eso. ¿Quería decir algo, Andrés? No, que es buen plan eso en realidad, porque es abrir conversaciones básicamente con personas. Sí, buenísimo. Bueno, agradecido al máximo, espero que hayan disfrutado y que tengan muy presente esto que se entredijo de cierta forma en esta conversación. Ustedes son tú que estás escuchando, eres el promedio de las 5 personas con las que más compartes. Y esto no necesariamente tiene que ser de manera presencial, sino que a través de este tipo de actividades, mirar un podcast, ir a un evento o sí, juntarte de manera presencial, hablar con una persona algo específico, ver una película. El fondo es rodéate de las personas con las que tú quieres avanzar, que tú admiras y quieres seguir. Así que vamos con todo a seguir creciendo en esta industria y a acelerar tu desarrollo profesional. Eso es.